En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Vamos a estar hablando un poco ahora de lo que es la resistencia a la insulina. De hecho, la gente diabética es una de las personas o de la población a mayor riesgo con esto del coronavirus. Me acompaña ahora el doctor Jorge Nazario, médico generalista. Buenos días, doctor. Qué bueno que esté aquí. Muchas gracias. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, ¿estamos hablando de qué en particular? Bueno, la resistencia a la insulina es una condición que surge como la falta de insulina dentro de tu cuerpo, o está la insulina y no funciona bien realmente. Es la dificultad que tiene las células de los músculos, de las grasas y del hígado, de absorber esa azúcar para poderla utilizar para generar energía. O sea, y eso se puede presentar en cualquier etapa de nuestra vida. Bueno, la resistencia a la insulina se ve más frecuente en pacientes que tienen obesidad, en pacientes que están sedentarios y en pacientes que tienen ciertas condiciones de salud. Se puede presentar a una edad joven, tú lo ves frecuentemente en pacientes jóvenes, pacientes que están entre los 20 y 30 años, aquellos pacientes que son obesos, pacientes que tienen enfermedades también como son los ovarios poliquísticos en mujeres, en pacientes que tienen enfermedad de hígado. Hoy en día pues ya tú sabes que la gente joven pues tiende a estar llevando una dieta que no es la adecuada. Y una vida que tampoco es la adecuada. Es correcto. Entonces, ¿verdad? Eso le sumamos otras cosas, el pobre descanso, como usted dice, el sedentarismo, no hacemos ningún tipo de actividad física, pero entonces nos amanecemos, estamos en la bebelata, el alcohol, que es una de las El cosas. chinchorreo. Entre el alcohol y esa mala alimentación, imagínese usted. Es correcto. O sea que nos vamos matando poquito a poco. Eso es correcto. Fíjate que hoy en día la incidencia en pacientes jóvenes de la resistencia a la insulina es mucho mayor que antes, precisamente por ese tipo de vida que llevamos hoy en día. Yo les comentaba a ellos, ¿verdad?, fuera de estar al aire, de que ayer a eso de la 1 de la mañana, viniendo de trabajar, habían varios establecimientos en el área cercana donde yo resido, llenos y atestados de gente, con música y ese tipo de cosas. Para que usted vea que lamentablemente muchas veces no hacemos caso a las cosas que son importantes, y por eso hoy, a partir de hoy, el toque de queda. Doctor, ¿quiere decir entonces que si yo tengo esa resistencia a la insulina, yo voy a ser una persona o soy una persona diabética? No necesariamente. El paciente con resistencia a la insulina es aquel paciente, como te dije ahorita, que no puede utilizar su insulina bien, empieza a presentar niveles de azúcar en sangre un poco elevados, pero no lo podemos encajar dentro de aquel paciente que es diabético realmente. Si nosotros hacemos pruebas para este tipo de paciente, donde vemos que tienes los niveles de azúcar un poco altos y tiene aquellos datos que sugieren que puede tener resistencia a la insulina, como por ejemplo es obeso, tiene alguna enfermedad añadida, tiene problemas con alguna enfermedad del hígado, pues este tipo de paciente podemos hablar que está desarrollando resistencia a la insulina. Este tipo de paciente puede a la larga caer en diabetes, sí, se ha visto mucho, y por ejemplo en las mujeres que tienen embarazos, que tienen problemas de azúcar elevada, se dice que el 80% de estas mujeres van a ser diabéticas. En pacientes que están embarazadas, que tienen niveles de azúcar altos. Lo que llamaban antes la diabetes gestacional. Es correcto, la diabetes gestacional tiene este tipo de problemas y estamos viendo que este tipo de pacientes tiene la insulina, pero que por alguna razón que no se sabe, se está buscando, la insulina no logra entrar dentro de la célula, el azúcar, mejor dicho, porque imaginemos que la célula es una caja fuerte y que tú quieres guardar dinero dentro de la caja fuerte, pero necesitas la llave para abrir la caja fuerte. La llave en este caso es la insulina, la caja fuerte es la célula. Pero como no tenemos la llave, la insulina es la llave y no podemos lograr entrar esa azúcar dentro de la célula. O sea que, pero entonces si no tomamos unas medidas, si no nos cuidamos y comenzamos a hacer unas modificaciones, podríamos caer entonces en la diabetes. Definitivo que sí. Estos pacientes por lo regular llevan consejería nutricional, alguna modificación de dieta, ¿verdad? Se le empieza a hablar de que empiecen a bajar el uso de carbohidratos y
entren a un programa de ejercicio donde puedan limitar el sedentarismo que tienen, y muchos de ellos recuperan realmente. Muchos de ellos no recuperan, hay otras condiciones que lo llevan a la diabetes, ¿verdad? Como dice uno, se despierta el reloj biológico, la genética influye mucho y caen en la diabetes. O sea, y ya una vez caemos, ¿verdad?, en esta situación de la condición de diabetes, de la enfermedad de diabetes, el problema es que para el resto de nuestra vida es crónica, y mire, y si usted no mantiene a un tratamiento estricto con una buena alimentación y el ejercicio, pues le puede traer serias complicaciones de salud, que es el otro problema que tenemos. Y de hecho, hablando de toda esta situación que tenemos, no solo son los pacientes que padecen del corazón, los de cáncer y de las vías respiratorias, el cuarto renglón de las muertes por el coronavirus son los diabéticos. Es correcto, se ha visto la incidencia de mortalidad mayor en este tipo de pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad?, que los ataca el coronavirus y desarrollan complicaciones severas y la muerte. Y en el caso de los diabéticos, una vez se diagnostica la diabetes, tenemos que ser estrictos con ese tratamiento. Definitivo, los pacientes que tienen resistencia a la insulina más o menos llevarían prácticamente a la misma dieta que llevaría un diabético, ¿verdad? Restricción de carbohidratos, a nosotros nos gusta mucho el pan, las galletas, los bizcochos, el arroz blanco, a mí me encanta, déjame decirte, pero este tipo de dieta, pues la vianda, yo trabajo en un sitio que la población geriátrica le encanta la vianda. Y tú ves los niveles de azúcar altísimos y tú dices, bueno, ¿qué tú estás comiendo, doctor? Yo como vianda porque eso es saludable. Pero entonces tú le explicas a ellos, pues, lleva una dieta baja en carbohidratos, trata de hacer un poco de ejercicio y esto te va a ayudar bastante. Bueno, las viandas son buenas, ¿verdad? Porque es un alimento que la tierra misma nos los da y nos los brinda. Lo que pasa es que yo soy de las que pienso que todo con cierta moderación. Yo creo que podemos, aún siendo una persona diabética, quizás pueda comer alguno que otro carbohidrato en la semana, pero debe ser con cierta moderación, o sea, no exagerar. Si comió un carbohidrato, no comer 2 durante el día o 3. ¿Ves? Que ahí es que está el problema, porque entonces, si no me voy a dar el gustito del arrocito blanco, pues me lo como de almuerzo. Y entonces por la noche vegetales con un pedazo de carne o una rica ensalada, y por la mañana pues la proteína de otra manera, sin que tenga que tener un carbohidrato como pan, ni harinas, ni nada de eso. Hay otras cosas que se pueden desayunar que son también muy buenas y saludables. Es combinar, saber hacer esas combinaciones. Es correcto, eso es lo que yo le digo a los pacientes. Si tú vas a comer alguna vianda, pues cómete una porción de vianda, o no mezcles vianda en un plato. Si vas a comer vianda, pues no comas arroz, cómete tu vianda con una carne. Te ayudaría mucho esto a bajar los niveles de azúcar. Pero estamos viendo que hoy en día la población joven es la que más está desarrollando esta condición de resistencia a la insulina, porque llevan una vida, pues, fast food, la comida a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, junto con la bebida, este tipo de vida, ¿verdad?, que llevan ahora los jóvenes, pues a la larga los lleva a este tipo de condición, o por lo menos tienen mayor probabilidad de desarrollar la condición. Y que no es meramente, ¿verdad?, la bebida carbonatada, es que también el alcohol a la larga se convierte en azúcar. Y muchas personas eso tampoco lo entienden o no lo saben, y entonces pues no le prestan atención. Y es correcto. Porque dicen, no, yo dejé la bebida carbonatada, pero entonces semanalmente, jueves, viernes, sábado y el domingo, con el codo empinado. Es un problema. Sí, es un problema. Lo veo mucho en pacientes jóvenes, este tipo de vida que llevan. Pero en población ya envejeciente, pues no se habla de resistencia a la insulina, se habla más bien en pacientes jóvenes. Este tipo de pacientes jóvenes, pues, tienen el inconveniente que tú le dices, no hagas esto, pero yo no sé por qué. Dice, lo que me prohíbe es lo que más me gusta, doctor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer ahora? Y muchas veces tú lo mandas a nutricionista y tampoco van. Tienen una vida muy diferente a lo que había antes. Pero se le orienta y se le dice, mira, si no resuelves el problema de resistencia a la insulina, vas a terminar diabético. Y entonces la diabetes trae otra serie de complicaciones. Una vez, ¿verdad?, que somos diabéticos, si no nos cuidamos y mantenemos estricto ese tratamiento, la alimentación y el ejercicio, podemos desarrollar problemas del corazón, el síndrome metabólico. Si a eso le añadimos que ya tenemos problemas de presión arterial y por ahí por el estilo, seguimos hablando y vamos a tener un sinnúmero de áreas de nuestro cuerpo dañadas a la larga. Sí, fíjate, ahora que mencionas el síndrome metabólico,
la incidencia bien alta, y lo que pasa es que no se habla del síndrome metabólico, solamente se habla de diabetes, ¿ok? Pero si añadimos aumento de colesterol, hipertensión, hipotiroidismo, más elevaciones de niveles de azúcar en sangre, pues estamos hablando del famoso síndrome metabólico, que hoy en día la incidencia de mortalidad cardiovascular es bien alta. Me imagino que decir que yo soy hipoglucémico es decir que soy lo contrario a ser diabético. O yo podría llegar a parar a ser diabético y en vez de tener niveles altos de azúcar los tendría bajos. Le hago esas preguntas porque sería más o menos lo que alguien le preguntaría de la calle, ¿no? Sí, fíjate, yo tengo pacientes con diabetes que desarrollan hipoglucemia. Y los pacientes que tienen hipoglucemia, pues hay dos tipos que tenemos que diferenciar, aquellos que son diabéticos y aquellos que no son diabéticos. El paciente que tiene hipoglucemia donde no es diabético, puede tener otras causas que le pueden provocar niveles de azúcar bajos. A diferencia del diabético, porque sabemos que por lo regular es o el mal manejo de los medicamentos o que tienes alguna condición de salud diferente, por ejemplo, enfermedad renal crónica o fallo renal, donde ya estos pacientes empiezan a desarrollar niveles de azúcar bajo, aún teniendo diabetes. Okay. En pacientes que tienen azúcar baja, que no son diabéticos, son aquellos pacientes que tienen problemas con los niveles de insulina, donde la insulina empieza a subir demasiado después de una ingesta de carbohidratos y se ve una hipoglucemia reactiva asociada a los niveles de insulina elevados. Estos pacientes, ¿cómo manejan su vida diaria? O sea, el que se me diagnostique a mí que yo soy una persona hipoglucémica, ¿cómo yo voy a manejar mi vida? Porque debe ser un poquito difícil, ¿no? Y preocupante el que entonces tengamos los niveles de azúcar muy bajos, porque también eso puede resultar en algo peligroso. Sí, estos pacientes con hipoglucemia reactiva, por ejemplo, igual que los pacientes que son diabéticos, tienen que estarse monitoreando el azúcar frecuentemente. El número uno es lo que yo le digo a ellos en la oficina. Número dos, este tipo de paciente, el que tiene hipoglucemia reactiva, tiene que evitar consumir altas concentraciones de carbohidratos, porque si sabemos que su cuerpo se dispara con los niveles de insulina elevados después de una ingesta de carbohidratos fuerte, pues tenemos que entonces empezar a disminuirle esa concentración de carbohidratos en la dieta. Muchos pacientes me dicen, doctor, pero si yo lo que tengo es azúcar baja, ¿cómo usted me va a quitar el azúcar? Entonces, me imagino que sí que sí, pues entonces pues uno tiene que explicarle, bueno, tú tienes un problema que después de una ingesta de carbohidratos aumenta la porción de insulina o los niveles de insulina en tu cuerpo como una reacción, y entonces esto a la larga, a las 3 o 4 horas de haber ingerido alimentos, te va a bajar el azúcar. Y entonces pues hay que tener cuidado porque un extremo y el otro son igual de malos. Son igual de malos, inclusive unos niveles de hipoglucemia sostenidos te puede llevar a la muerte. Muchos pacientes, y yo los he visto, convulsan, te llegan a la oficina, doctor, estoy sudoroso, tengo palpitaciones, tengo temblores en las manos, y lo que tienes realmente es un problema de azúcar baja. O sea que, exactamente, o sea que también hay que tener su cuidado. Estos pacientes se les orienta para que tomen también medidas así como el diabético, o sea, que esa alimentación sea una alimentación buena, nutritiva y que los mantenga en óptimas condiciones. Sí, correcto. Se le habla a estos pacientes de una evaluación nutricional porque muchos pacientes refieren, bueno, ¿qué voy a comer yo ahora? Porque tú me estás quitando el azúcar. Entonces, pues se le refiere a un profesional nutricionista donde esto le elaboran una dieta con una concentración de carbohidratos baja para que entonces no desarrollen niveles de insulina elevados. O sea que, y esto es algo que vemos frecuentemente, doctor. Se ve frecuentemente, mucho más en pacientes diabéticos, se ve frecuentemente esto, principalmente en la población geriátrica. Este tipo de población que muchas veces se encuentra descuidada aquí en el área, pues en Puerto Rico, pues el cuidado de esta población geriátrica es bien pobre, y estos pacientes a veces no se medican correctamente, se toman el medicamento 2 veces y no se dan cuenta porque pues no saben que se lo están tomando 2 veces. Y te llegan a una sala de emergencia con azúcar baja que llegan prácticamente inconscientes por esa situación.
O sea, que es algo que sí que se ve, pues sabemos que diabetes tipo 2 la vemos ya mayormente en las personas adultas, es cuando se desarrolla. Correcto. Y sabemos que en Puerto Rico pues ese porcentaje es bien alto. O sea, que entonces pueden convivir tanto la diabetes como la hipoglucemia. Y el tratamiento es oral, o sea, es con fármacos. Sí, en el tratamiento de la hipoglucemia hay que considerar un paciente que llega con azúcar baja severamente, pues este es prácticamente una emergencia. Un paciente que deben llevarlo, transportarlo a sala de emergencia, pero pueden tomar acción en la casa una vez el paciente o los familiares ya conocen lo que es la hipoglucemia en el paciente, porque ha pasado en otras ocasiones, donde le administran alimentos altos en azúcares en ese momento. Yo siempre le digo al paciente, utiliza azúcar debajo de la lengua, no o evita tragarte el azúcar con un líquido o con un alimento. Muchos de estos pacientes ya están prácticamente semi-inconscientes y tú te pones a darle alimentos y lo que vas a provocar es una aspiración. Estos pacientes no pueden tragar bien. Muchos de ellos tú sencillamente con abrirle la boca y echarle azúcar debajo de la lengua, la ruta o la trayectoria de la glucosa en ese momento es mucho más rápida que si se la das por boca para tragar. ¿Okay? Entonces, por boca pues tiene que ir al estómago, después al intestino delgado, absorberse y de ahí ir al hígado para entonces ir al torrente sanguíneo. Si se lo da sublingual, el trayecto es más corto. El paciente despierta más rápido y lo puedes manejar mejor. Inclusive hay pacientes de estos que no tienes que llevarlos a la emergencia a menos que no tengas conocimiento de cómo manejarla. Pero sí es una emergencia y hay mortalidad asociada a la hipoglucemia. En pacientes jóvenes se ven convulsiones. Tú crees que el paciente está convulsando por una convulsión, sea febril o sea neurológica, y lo que tiene es un bajón de azúcar. O sea que, y una vez estamos diagnosticados, hay que mantenerse en tratamiento por el resto de nuestras vidas también. Bueno, en muchos de estos pacientes se controlan sus niveles de hipoglucemia, los niveles de azúcar, llevando una dieta. Yo lo veo mucho, los problemas de hipoglucemia en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes es mucho más difícil de manejar que un paciente adulto. O el paciente joven tú le dices, mira, no te comas un chocolate o no te comas esto porque te va a pasar esto. ¿Y no hacen caso? No, no hacen caso. O sea, como yo me como un chocolate, si hoy es el día de San Valentín, yo tengo que comer chocolate. Pero entonces vienen y se comen su chocolate, alto en carbohidratos, alto en azúcar, y lo ves a las 4 horas en el piso. Dice, ¿por qué pasó? Pues entonces se comió su chocolate. Pero entonces es mucho más difícil manejar a la población joven que a la población geriátrica. Pero intentamos, hacemos el gesto de intentar, o por lo menos los orientamos para que mantengan su salud. El hipoglucémico puede tener, igual que el diabético, unas complicaciones a la larga en muchos de los órganos del cuerpo. Bueno, el hipoglucémico realmente es una condición que le puede provocar por baja de azúcar sostenida. Acuérdate que el cerebro lo que funciona es con azúcar y con oxígeno. Y si el cerebro no tiene azúcar por una cantidad de tiempo X, pues definitivamente vamos a tener un daño cerebral asociado a no tener azúcar. O sea que es bien importante que sepan si hay mortalidad, si hay daño neurológico asociado a problemas de azúcar baja. O sea, que es algo serio, que no es algo para que se lo diagnostiquen, usted pensar que no le va a pasar absolutamente nada y siempre mantener ese contacto y esa comunicación con su médico y adherido a ese tratamiento que se le designe. Correcto, eso es bien oportuno que lo hayas dicho, porque muchos pacientes piensan que esto se me va a quitar. No, no se te va a quitar, se te va a controlar. Yo tengo pacientes que han estado muchos años sin el problema de azúcar baja. La presentan cuando son jóvenes y a la edad de los 35 o 40 empiezan a tener el mismo problema. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Okay? O tenemos problemas con el hígado o con el páncreas o algo está pasando en algún lado. Hay pacientes que empiezan a desarrollar azúcar baja y tú te pones a chequear el paciente y lo que tienen es enfermedad renal crónica. Wow. Y no tienen diabetes, pero tienen enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque en el riñón se produce una hormona, una sustancia que destruye la insulina, la viabilidad de la insulina, la cantidad de insulina que hay en el cuerpo, se maneja con esta sustancia. Si esa sustancia no está presente, la insulina empieza a durar más tiempo, por ende el azúcar te va a bajar. O sea que tenemos que estar pendientes, paciente no diabético o diabético también, porque pasa en el diabético, la incidencia de enfermedad renal en diabético es bien alta. El paciente que desarrolla azúcar baja, que tú lo ves en tu oficina y tiene
y tiene azúcar baja y no tiene problemas de diabetes, búscale los riñones porque algo está pasando en los riñones. Y déjeme decirle una cosa, que es bien triste uno padecer de los riñones. Las condiciones de los riñones no son nada fáciles. No, tú le hablas a los pacientes de diálisis y ellos se asustan. Claro, A veces, es para asustarse, sí, doctor. a veces yo tengo que asustarlo porque no me queda otro remedio. Decirle, mira, si no te controlas tu problema de azúcar, vas a terminar en diálisis. ¿Ok? Y me río porque al lado de la compañía que da diálisis en el pueblo Naranjito hay una panadería. Y la panadería tiene un nombre. Y yo digo, mira, vas a estar al lado de esta panadería cogiendo diálisis. Y me dicen, doctor, no me diga eso. Te lo estoy diciendo para que tengas conciencia de lo que está pasando. Claro que sí. Le agradezco al doctor Jorge Nazario, médico generalista, que de hecho tiene oficina precisamente en Naranjito, por haberme acompañado. Ha sido una conversación muy, muy buena. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. 787-869-4842, el teléfono de su oficina. Quiero irme diciéndole a ustedes que comenzamos un ciclo diferente en un Puerto Rico. Ante la situación con el coronavirus, ya saben las medidas que se ha tomado a través del gobierno, pero también debemos ser nosotros, la gente del pueblo, quien también haga lo propio para que sea responsable con usted, con su familia, con su vecindario y también con su país. Hay toque de queda y en la medida que usted pueda, salga a hacer su trabajo diario. Si tiene que ir a hacer alguna compra, a la farmacia algún medicamento, hágalo. Y luego regrese a su casa. Donde mejor vamos a estar y más seguros es dentro de nuestro hogar. No en sitios conglomerados, no en sitios donde haya demasiada gente, ni tampoco personas que estén enfermas. Mantengámonos alejados de las mismas, por lo menos 6 pies de distancia. Nunca olvide lavarse cada vez que pueda durante el día esas manos con agua y jabón. No hay mejor antiséptico que el agua y el jabón. Con esto los dejo, enviándole una semana llena de muchas bendiciones y esperemos en Dios que podamos salir de este coronavirus lo más pronto posible. Buen día. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.